¿Qué pasa por la calle? Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Cine de Confinamiento, el magazine de cuarentena sobre cine clásico en el que aprenderéis a callarle la boca al pesado de vuestro cuñado en las comidas familiares de la fase 2. En el verano de 1939, el clima bélico se respiraba en toda Europa, particularmente en los países que compartían frontera con Alemania y que temían que la retórica expansionista nazi se concretara en la invasión de los países vecinos. ¿Qué pasaría si en las semanas previas a la ocupación nazi de Polonia, Adolf Hitler se paseara despreocupadamente por las calles de Varsovia? Why does this car suddenly stop? Everybody seems to be staring in one direction. People seem to be frightened, even terrified, some flabbergasted. Can it be true? It must be true, no doubt. The man with the little mustache? Adolf Hitler. Adolf Hitler in Warsaw when the two countries are still at peace and all by himself? He seems strangely unconcerned by all the excitement he's causing. Is he by any chance interested in Mr. Maslovsky's delicatessen? That's impossible. He's a vegetarian. And yet, he doesn't always stick to his diet. Sometimes he swallows whole countries. Does he want to eat up Poland, too? Anyhow, how did he get here? What happened? Well, it all started in the general headquarters of the Gestapo. Ese es el desconcertante inicio de Ser o no ser, una comedia negra sobre una compañía teatral que conspira para entorpecer la ocupación nazi de Polonia y uno de los guiones más brillantes y perfectos de la historia del género. Se trata de la obra cumbre de un genio inimitable de la comedia cuya manera de escribir películas creó escuela y ha sido universalmente admirada e imitada hasta nuestros días. Der Führer! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil myself. Judío alemán exiliado en los Estados Unidos, Ernst Lubitsch tuvo una prolífica carrera cinematográfica en América. Hizo películas mudas, dramas históricos y comedias costumbristas en las que se desempeñó como actor, productor e incluso ejecutivo de los estudios. Pero fue su faceta de guionista y director de comedias la que le proporcionó el halago permanente de la crítica y los éxitos de taquilla. Entre sus comedias de mayor éxito se cuentan películas como El Bazar de las Sorpresas, protagonizada por Jimmy Stewart, una comedia romántica en la que una pareja cree mantener una correspondencia amorosa con un desconocido sin saber que en realidad se conocen porque se encuentran a menudo en una tienda del barrio. ¿Os suena el argumento? Shake, 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 Sinora, shake your body line. Whoop, shake. Pues sí, en efecto, la película de 1998 tiene su email, es un remake de El Bazar de las Sorpresas, que, bueno, no le hace mucha justicia al original, pero como producto de entretenimiento está bien. Shake, shake, Sinora, shake it all the time. El tirón que ejercían los guiones de Lubitsch era tal que una mega estrella como Greta Garbo, que tenía fama de ser distante y bastante altiva, se rindió al talento de Lubitsch y protagonizó su primera comedia, la inolvidable Ninotchka, una película en la que se burlan abiertamente de la ideología comunista. Y para promocionar la película los publicistas lo tuvieron clarísimo. El reclamo de la película fue "La Garbo ríe". La filmografía de Lubitsch incluye otros muchos clásicos como La octava mujer de barba azul, El diablo dijo no o En qué piensan las mujeres. Su influencia en la comedia americana fue tan grande que en 1946 se le concedió un Oscar honorífico por, cito, sus extraordinarias contribuciones al arte cinematográfico. No obstante, lo que más ha perdurado de su cine entre el público es el llamado toque Lubitsch. ¿Y qué es el toque Lubitsch? Es un término acuñado por el público que hace referencia a una manera muy sutil y sobre todo muy reconocible de hacer comedia. Lubitsch era muy buen guionista, sobre todo porque era capaz de escribir comedia
de una manera que hacía entender al espectador mucho más de lo que el texto estrictamente decía. Y esa era una habilidad que resultaba muy útil para burlar la censura y para escribir chistes de carácter erótico, ya que eso era algo que divertía particularmente al público de la época, precisamente porque estaban prohibidos. Fijaros en esta escena de Ser o no ser. You might not believe it, but I can drop 3 tons of dynamite in 2 minutes. Really? Does that interest you? It certainly does. This is the first time I ever met an actress. Lieutenant, this is the first time I've ever met a man who could drop 3 tons of dynamite in 2 minutes. La frase del personaje dice literalmente, no sé si se lo creerá, pero soy capaz de tirar 3 toneladas de dinamita en menos de 2 minutos. Y ella le responde, ¿de verdad? Y él le dice, sí, ¿por qué? ¿Eso le interesa? Y ella le responde, desde luego. En realidad no están diciendo nada muy censurable. No obstante, por el contexto de la escena en la que Lubitsch le ha puesto en boca del personaje de Carole Lombard que se trata de un hombre joven y vigoroso, por el tono en el que lo dice y por la cara que pone, sabemos perfectamente que se refiere a otro tipo de descarga. Shake, shake, shake. No obstante, el hecho de hacer chistes sobre una cosa tan seria como la expansión del nazismo no sentó bien a muchos sectores de la sociedad americana. De hecho, publicaciones como el New York Times, que en Estados Unidos está considerada desde siempre un bastión de la defensa de la libertad de expresión, criticó duramente la película por hacer chistes con el nazismo. Mirad lo que escribió el crítico Francis Bowley Crowder del New York Times sobre la película. Es difícil imaginar cómo alguien podría soportar sin pestañear un destructivo bombardeo aéreo sobre Varsovia justo después de una secuencia en tono de farsa, o el espectáculo del señor Benny interpretando una escena cómica con un cadáver de la Gestapo. El señor Lubitsch tuvo un inapropiado sentido del humor y un guión enredado cuando hizo esta película. Y un crítico del Philadelphia Inquirer describió la película como un esfuerzo cruel y de mal gusto por encontrar divertidos los bombardeos de Varsovia. Resulta difícil imaginar que una comedia tan negra hubiera sido escrita solamente unos años después, una vez ya se hubieran conocido todos los horrores del Holocausto, y mucho menos que lo hubiera escrito un guionista, un director judío. Ser o no ser es por eso una comedia que personifica el eterno debate sobre los límites del humor, y que nos recuerda aquella pregunta de cuánto tiempo ha de pasar antes de que sea apropiado hacer chistes sobre una tragedia, y que muchas veces se ha resumido en la frase comedia es igual a tragedia más tiempo. They asked me up at Harvard, a bunch of kids asked me, what's comedy? So I said, and this is part of what I'm trying to say about getting back from them. I said, comedy is tragedy plus time. Tragedy plus time. See, when the night Lincoln was shot, you couldn't joke about it. You couldn't make a joke about that. You just couldn't do it. Now time has gone by, and now it's fair game. La contención a la hora de hacer chistes sobre una tragedia reciente es un fenómeno que se repite a lo largo de toda la historia. Muchos de vosotros recordaréis cómo en los días, en las semanas posteriores a los atentados del 11S, se censuraban en los medios, sobre todo en los medios americanos, canciones, fotos, chistes que tuvieran que ver tanto con la ciudad de Nueva York como con las Torres Gemelas, y hay de aquel que se le ocurriera hacer chascarrillos sobre el tema. Y es hasta cierto punto entendible. En defensa de Lubitsch hay que decir que en el año del estreno de la película, en 1942, todavía no se sabía casi nada sobre el genocidio sistemático que se llevó a cabo en los campos de concentración. Y de hecho, bueno, en la película los puñales contra Hitler y contra los nazis vuelan sin pudor ninguno. Who made you up? I did, Mr. Dobosh. What's wrong with it? I don't know. It's not convincing. To me, he's just a man with a little mustache. But so is Hitler. Además, en la película se burlan abiertamente de esa mentalidad de obediencia fanática que tenían los miembros del partido nazi. Gentlemen, the Fuhrer wants to talk to both of you himself. The lieutenant will take the control. Yes, mein Führer. Jump! Heil Hitler! Heil Hitler! Pero la película no solo dispara, como es de esperar, contra los nazis, sino que en la película hay una defensa muy sentida del pueblo judío. Veréis que hay un personaje que es implícitamente judío porque se apellida Greenberg, aunque nunca se dice de manera directa, que recita el famoso soliloquio del mercader de Venecia del judío Shylock. Aunque Lubitsch, que estuvo muy fino ahí,
eliminó las partes del soliloquio en las que el personaje se identifica como judío, de manera que la cita es incluso, si cabe, más sutil y más efectiva. Have I not eyes? Have I not hands? Organs, senses, dimensions, affections, passions? Fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases. If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? Ser o no ser es todo lo inteligente y todo lo divertida y fluida que puede ser una comedia. Sencillamente no se puede escribir un guión mejor. Yo creo que Ser o no ser es, junto a quizás películas como 1, 2, 3 de Billy Wilder o 8 sentencias de muerte de los estudios Ealing, seguramente sea el mejor texto que se haya escrito jamás para una comedia. Y es que se trata de un guión que si le mueves una coma, el texto empeora. Bueno, pues esto ha sido Ser o no ser, espero que la disfrutéis, la tenéis en Filmin, ¿vale? Además, joder, tienen una copia restaurada digitalmente que se ve la película crispy, un blanco y negro precioso, da gusto lo bien que se ve en Filmin la peli. Y no sé si lo tenéis en otras plataformas, yo como la tengo en Filmin, pues las he visto en Filmin, pero vamos, no debería ser una película difícil de encontrar. Así que nada, quedaros en casita todo lo que podáis, cuando salgáis a la calle, mascarillas, que ya son obligatorias, que estoy viendo a mucho relajado por ahí. Y nada, venga, mucho ánimo y espero que os guste la peli. Un abrazo a todos, os quiero. Everyone.